Hermanos míos, quiero que por un momento cerremos los ojos y hagamos memoria. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese día en que dijeron sí frente al altar cuando miraron a los ojos de esa persona y prometieron amarse todos los días de su vida? Recuerden ese momento. Ahora abran los ojos y pregúntense con brutal honestidad, ¿qué queda hoy de aquel amor? ¿Dónde quedó aquella promesa? Porque déjenme decirles algo que duele, pero que es verdad. Muchos matrimonios hoy no están viviendo, están sobreviviendo, comparten el mismo techo, la misma cama, pero viven como extraños. Se hablan para coordinar horarios, para discutir sobre dinero, para regañar a los hijos, pero ya no se hablan al corazón. Y eso, hermanos, eso es una muerte lenta. Es un infierno silencioso que muchos cargan sin atreverse a confesarlo. Yo he estado ahí, en esa sala donde una mujer llora desconsolada porque su esposo ya no la mira como antes. He escuchado a hombres con la voz quebrada confesarme que sienten que fracasaron, que no saben cómo recuperar lo que se perdió. He visto matrimonios destruidos, no por grandes tragedias, sino por la acumulación de pequeños olvidos, de palabras no dichas, de perdones no otorgados, de caricias que dejaron de darse. Y cada vez que veo esto mi corazón se parte, porque sé que el matrimonio no fue diseñado por Dios para ser un campo de batalla, sino un jardín donde dos almas crecen juntas hacia la santidad. Pero ese jardín necesita cuidado, necesita agua, necesita sol, necesita las manos de ambos trabajando la tierra cada día. El problema, hermanos, es que nadie nos enseñó realmente cómo amar. Nos enseñaron a enamorarnos, que es fácil, que es hermoso, que es esa chispa que enciende todo al principio. Pero nadie nos dijo que el amor verdadero, ese que sostiene un matrimonio por 50 años, ese que sobrevive a las crisis, a las enfermedades, a las traiciones del tiempo, ese amor se construye con decisiones diarias, con sacrificio, con renuncia, con perdón. Y cuando no sabemos esto, cuando creemos que el amor es solo un sentimiento, entonces al primer obstáculo nos rendimos. Decimos, ya no siento lo mismo y pensamos que eso justifica abandonar, pero el amor verdadero, hermanos, el amor de Cristo, no es un sentimiento que va y viene con las mareas, es una decisión firme de la voluntad. Hoy quiero compartir con ustedes 3 claves que pueden transformar su matrimonio. No son fórmulas mágicas, no son trucos psicológicos de esos que venden en los libros de autoayuda. Son verdades eternas que nacen del Evangelio, que han sostenido matrimonios santos durante siglos, que vienen de la sabiduría de la Iglesia y de la experiencia de ver cómo Dios restaura lo que parecía perdido. Les advierto desde ahora, estas claves exigen todo de ustedes. Exigen humildad, exigen valentía, exigen que mueran a su orgullo y a su comodidad. Pero les prometo, porque lo he visto con mis propios ojos, que si las aplican con sinceridad, su matrimonio no solo mejorará, sino que se transformará en lo que Dios siempre soñó que fuera. Antes de comenzar, necesito que entiendan algo fundamental. El matrimonio no es una institución humana que la Iglesia bendice. El matrimonio es un sacramento, es decir, es un signo visible de la gracia invisible de Dios. Cuando ustedes se casaron, no firmaron un contrato social, entraron en una alianza sagrada. Dios mismo se hizo presente en ese momento y los unió no solo como esposos, sino como colaboradores de su obra creadora. Por eso San Pablo dice que el matrimonio es imagen del amor entre Cristo y su iglesia. Es un amor que se entrega totalmente, que no se guarda nada, que está dispuesto a dar la vida. Y si hoy su matrimonio está en crisis, no es porque el sacramento falló, es porque nosotros, los seres humanos débiles y pecadores, hemos dejado de vivir según ese diseño divino. Pero la buena noticia, la noticia que quiero que graben en su corazón hoy es que nunca es tarde para volver a empezar. La primera clave que quiero compartirles es esta. Aprendan a comunicarse desde el corazón, no desde la herida. Hermanos, la mayoría de los problemas matrimoniales nacen de una comunicación rota. Y cuando digo rota, no me refiero a que no hablen, porque conozco matrimonios que hablan mucho, que discuten mucho, que se gritan mucho. Me refiero a que no se comunican de verdad. Hablan desde sus heridas, desde sus resentimientos acumulados, desde su necesidad de tener la razón y de demostrar que el otro está equivocado. Cada conversación se convierte en un campo minado donde cualquier palabra puede detonar una explosión. Y así, poco a poco, van construyendo muros en lugar de puentes. La verdadera comunicación, esa que sana y que une, requiere algo que nuestra cultura ha olvidado, la vulnerabilidad. Sí, hermanos, esa palabra que tanto nos asusta, especialmente a nosotros los hombres que nos criaron con la idea de que mostrar nuestros sentimientos es de débiles. Pero déjenme decirles algo, el hombre más valiente que ha pisado esta tierra, Jesucristo, lloró.
Lloró por la muerte de su amigo Lázaro, lloró por Jerusalén, sudó sangre en Getsemaní por la angustia. Si Dios hecho hombre se permitió ser vulnerable, ¿quiénes somos nosotros para pretender ser más fuertes que Él? La vulnerabilidad no es debilidad, es el coraje de mostrar tu verdadero yo, con tus miedos, con tus dudas, con tus necesidades. Cuando ustedes se comunican desde el corazón, no atacan, comparten. No dicen tú siempre o tú nunca, que son las dos frases más destructivas en un matrimonio. En lugar de eso dicen yo me siento, yo necesito, yo tengo miedo de. ¿Ven la diferencia? Una forma ataca y pone al otro a la defensiva. La otra forma abre tu corazón y le da permiso al otro de acercarse a tu dolor. He visto matrimonios transformarse completamente cuando aprenden este lenguaje del corazón. Recuerdo una pareja que vino a verme al borde del divorcio. Llevaban 20 años casados y ya no se soportaban. En la primera sesión cada uno trataba de convencerme de que el otro era el culpable. Pero les pedí que hicieran algo diferente, que cada uno compartiera su dolor sin culpar al otro. El esposo, un hombre recio y orgulloso, tardó casi media hora en poder decir lo que realmente sentía. Pero cuando finalmente lo hizo, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo, tengo miedo de que ya no me ames, tengo miedo de que te hayas quedado conmigo solo por los hijos. Trabajo tanto porque pienso que si no proveo no valgo nada para ti. Y su esposa, que había estado con los brazos cruzados y el rostro duro durante toda la sesión, se quebró. Por primera vez en años, vio al hombre vulnerable detrás del esposo distante y ella también compartió, yo me siento sola, siento que ya no soy importante para ti, que solo existo para lavar, cocinar y criar a tus hijos. Ya no me siento mujer, me siento un mueble más de la casa. Hermanos, ese día no resolvieron todos sus problemas, pero algo profundo cambió. Dejaron de ser enemigos y volvieron a ser dos personas heridas que necesitaban sanación. Les voy a dar algo práctico que pueden hacer hoy mismo. Cada noche antes de dormir tomen 15 minutos, solo 15 minutos, sin televisión, sin celulares, sin distracciones. Siéntense frente a frente, tómense las manos y cada uno comparta 3 cosas, algo bueno que vivió ese día, algo que le preocupa y algo que necesita del otro. No es momento para resolver problemas ni para dar consejos, es momento para escuchar con el corazón. Y cuando el otro hable, no interrumpan, no juzguen, no minimicen lo que sienten. Solo escuchen como escucharía Cristo, con amor, con paciencia, con el deseo genuino de entender. Si hacen esto durante 30 días seguidos, les prometo que van a redescubrir a la persona que se casó con ustedes. Van a ver cosas que el ajetreo de la vida les había ocultado. La segunda clave es esta: recuperen el servicio mutuo como expresión del amor. Hermanos, vivimos en una cultura profundamente egoísta que nos ha enseñado que el amor es recibir, es sentirnos bien, es que el otro nos haga felices. Y bajo esa mentalidad, cuando el otro no nos hace felices, pensamos que ya no hay amor, pero eso no es amor, eso es consumismo emocional. El verdadero amor, el que Cristo nos enseñó, es exactamente lo contrario. Es dar, es servir, es buscar el bien del otro, incluso cuando no me apetece, incluso cuando me cuesta, incluso cuando no recibo nada a cambio. Por eso Jesús en la última cena se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Imaginen esa escena, Dios hecho hombre, de rodillas lavando los pies sucios y polvorientos de sus amigos. Y después les dice algo revolucionario, les he dado ejemplo, para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa para su matrimonio? Significa que el amor verdadero se mide por el servicio, no por los sentimientos. Se mide por las veces que moriste a tu comodidad para cuidar al otro, por las veces que trabajaste aunque estabas cansado para que a tu familia no le faltara nada, por las veces que callaste cuando querías reclamar porque sabías que tu pareja estaba pasando por un momento difícil, por las veces que pediste perdón aunque creías tener la razón, porque valorabas más la paz que tu orgullo. El problema es que muchos matrimonios se han convertido en una negociación constante. Yo hago esto si tú haces aquello. Yo cocino, pero tú lavas los platos. Yo trabajo fuera, pero tú te encargas de los niños. Y lo digo claramente, está bien dividir las responsabilidades del hogar, eso es sabiduría práctica. El problema es cuando todo se convierte en un cálculo de quién hace más, quién da más, quién se sacrifica más, porque entonces el matrimonio se vuelve una balanza donde estamos constantemente pesando si el otro nos debe algo. Y ese es el camino directo al resentimiento. El amor verdadero no lleva cuentas, San Pablo lo dice hermosamente. El amor no lleva cuentas del mal. Quiero que piensen en esto.
¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por su pareja sin que ellos lo pidieran, sin esperar nada a cambio, solo por el puro gozo de verlos felices? ¿Cuándo fue la última vez que llegaron a casa con un detalle pequeño, no porque fuera su aniversario o su cumpleaños, sino simplemente porque pensaron en ellos? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron descansa, yo me encargo, cuando veían que estaban agotados? Estos pequeños actos de servicio, hermanos, son como el agua que mantiene viva la planta del amor. Sin ellos, la planta se seca. Y muchos matrimonios están secos, completamente áridos, porque cada uno está esperando que el otro empiece a regar. Les voy a contar algo de mi experiencia. He conocido matrimonios donde la esposa está enferma de cáncer, donde el esposo perdió su trabajo, donde tienen un hijo con discapacidad grave, donde han pasado por pérdidas terribles, y sin embargo, cuando los ves, hay algo en ellos que resplandece. No es que no sufran, no es que no tengan momentos de desesperación, pero hay una paz, hay una unidad, hay un amor que se ha hecho más fuerte en el crisol del sufrimiento. ¿Y saben qué tienen en común todos estos matrimonios? Que aprendieron a servirse mutuamente. Que cuando uno está débil, el otro carga con todo. Que no compiten por ver quién tiene la cruz más pesada, sino que se ayudan a llevar la cruz del otro. Eso, hermanos, eso es el amor en su forma más pura. Y ahora viene algo que necesito que escuchen con mucha atención, porque aquí está el secreto que puede cambiar todo en su matrimonio. ¿Están listos para descubrir qué es lo que realmente mantiene vivo el fuego del amor después de tantos años? No se vayan, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que necesitan escuchar. La tercera clave, y quizás la más importante, es esta: coloquen a Cristo en el centro de su matrimonio. Hermanos, pueden aplicar todas las técnicas de comunicación del mundo, pueden servirse mutuamente con dedicación admirable, pero si Cristo no es el centro de su hogar, están construyendo sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, y créanme que vendrán, toda esa estructura se derrumbará. Porque un matrimonio sin Dios es como un árbol sin raíces. Puede verse frondoso por un tiempo, pero al primer viento fuerte cae. ¿Qué significa poner a Cristo en el centro? No significa solamente ir a misa los domingos, aunque eso es importante. No significa solamente rezar un Padre Nuestro antes de dormir, aunque eso también es bueno. Significa algo mucho más profundo y radical. Significa reconocer que su matrimonio no les pertenece, que es de Dios. Significa entender que ustedes dos no son solo esposos, son una trinidad terrena donde Cristo es el tercero que los une. Santa Teresita de Lisieux decía algo bellísimo: no son dos que se miran cara a cara, sino dos que miran juntos en la misma dirección, hacia Cristo. Cuando ambos están mirando a Cristo, cuando ambos están tratando de ser más como Él, entonces inevitablemente se acercan el uno al otro. He visto matrimonios que llevaban años en terapia, que habían probado todo, que estaban listos para separarse, y cuando finalmente se rindieron y le entregaron su matrimonio a Dios, cuando empezaron a orar juntos, cuando empezaron a llevar sus heridas a los pies de la cruz, todo cambió. No fue un milagro instantáneo donde de repente todo se arregló. Pero empezó a haber sanación, empezó a haber perdón, empezó a haber una fuerza que no venía de ellos mismos. Porque, hermanos, el matrimonio cristiano no es algo que podamos sostener con nuestras propias fuerzas, es un sacramento, y eso significa que Dios derrama gracias especiales sobre ese vínculo. Pero esas gracias necesitan ser activadas, necesitan ser pedidas, necesitan ser recibidas. Permítanme ser muy específico aquí. Cuando digo que oren juntos, me refiero a que establezcan un momento sagrado cada día donde, como pareja, se presenten ante Dios. Puede ser en la mañana antes de que los niños se despierten, puede ser en la noche cuando todo esté en silencio, pero que sea un momento donde juntos, tomados de la mano, le presenten a Dios sus alegrías, sus preocupaciones, sus miedos, sus sueños, donde le pidan por sus hijos, donde le agradezcan por las bendiciones, donde le supliquen ayuda en las dificultades. Y créanme, hermanos, cuando dos esposos oran juntos, están haciendo algo tan poderoso que el mismo demonio tiembla, porque el enemigo sabe que un matrimonio que ora junto es un matrimonio que él no puede destruir. Por eso pondrá 1000 obstáculos: el cansancio, las distracciones, las peleas justo antes de la hora de oración, la sequedad espiritual, donde parece que Dios no escucha, pero no se rindan, perseveren. Yo he visto demasiados testimonios de parejas que me dicen: Padre, desde que empezamos a orar juntos, algo cambió en nosotros. Nos peleamos menos, nos entendemos mejor, hay más paciencia, más ternura. Y no es magia, hermanos, es gracia.
Es el Espíritu Santo obrando en ese vínculo matrimonial que Él mismo consagró. Y hay otra dimensión de poner a Cristo en el centro que necesito mencionar, la Eucaristía. Hermanos, la Eucaristía no es un ritual bonito o una costumbre de los domingos, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es Dios mismo entregándose a nosotros como alimento. Y cuando ambos esposos comulgan, cuando ambos reciben a Cristo en su interior, algo misterioso pero real sucede. Cristo está en ambos, uniéndolos de una manera que trasciende lo físico o lo emocional. Por eso los matrimonios que van juntos a misa, que comulgan juntos, que participan activamente en la vida sacramental de la iglesia, tienen una fortaleza especial. No digo que no tengan problemas, todos los matrimonios tienen problemas, pero tienen un ancla, tienen un fundamento que no se mueve cuando todo lo demás tiembla. Recuerdo a una pareja mayor que conocí hace años. Llevaban más de 50 años casados y todavía se miraban con esa ternura que hace sonreír a cualquiera. Les pregunté cuál era su secreto, esperando escuchar alguna anécdota romántica o algún consejo práctico. Y el Señor me miró con esos ojos llenos de sabiduría y me dijo: Padre, nunca hemos dejado de ir juntos a misa. En los buenos tiempos íbamos a dar gracias. En los malos tiempos íbamos a pedir fuerza. En los tiempos donde ya no nos soportábamos, íbamos porque sabíamos que allí, frente al Santísimo, algo se arreglaba en nuestros corazones, aunque no supiéramos qué. Y luego la señora añadió algo que me llegó al alma. Padre, hay días en que yo no puedo amar a mi esposo con mis propias fuerzas. Estoy cansada, estoy herida, estoy resentida. Pero cuando recibo a Jesús en la comunión, le digo: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Ama a mi esposo a través de mí. Dame tu amor porque el mío se acabó. Y hermanos, esa es la clave. Reconocer que nuestro amor humano es limitado, que se agota, que tiene días buenos y días malos. Pero el amor de Cristo es inagotable, es infinito y está disponible para nosotros si lo pedimos. También quiero hablarles de algo que muchos matrimonios han olvidado: la confesión. Hermanos, cuando pecamos contra nuestro cónyuge, cuando somos crueles con nuestras palabras, cuando somos egoístas con nuestras acciones, cuando guardamos rencor o alimentamos el resentimiento, no solo estamos lastimando a nuestro matrimonio, estamos pecando contra Dios, porque ese vínculo matrimonial es sagrado y tratarlo con desprecio o negligencia es una ofensa a quien lo creó. Por eso necesitamos el sacramento de la reconciliación. Necesitamos confesar nuestras faltas, recibir el perdón de Dios y renovar nuestro compromiso de amar como Cristo ama. Y aquí va algo importante: cuando vayan a confesarse, no confiesen los pecados de su pareja. He escuchado tantas confesiones donde la persona dice: Padre, mi pecado es que mi esposo es un insensible que nunca me escucha. Eso no es confesión, eso es queja. La verdadera confesión requiere que miremos nuestro propio corazón y reconozcamos dónde hemos fallado nosotros. Padre, he sido orgulloso y no he querido pedir perdón cuando he herido a mi esposa. Padre, he sido amargada y he castigado a mi esposo con silencios y desprecios. Esa es la confesión que sana, la que nos humilla pero nos libera. Pero atención, porque lo que viene ahora es el corazón de todo esto. He compartido 3 claves con ustedes: comunicación desde el corazón, servicio mutuo y Cristo en el centro. Pero hay algo que une estas 3 claves, algo sin lo cual ninguna de ellas funcionará. ¿Quieren saber qué es? No cambien de canal, porque esta verdad puede ser el punto de quiebre entre un matrimonio que sobrevive y uno que verdaderamente vive. Ese elemento que une todo, hermanos, es el perdón. El perdón radical, incondicional, diario. Sin perdón no hay comunicación posible, porque las heridas del pasado contaminan cada conversación. Sin perdón no hay servicio verdadero, porque detrás de cada acto habrá un: yo hago esto, pero tú me hiciste aquello. Sin perdón, Cristo no puede habitar en ese hogar, porque donde hay falta de perdón hay falta de amor, y donde no hay amor Dios no puede estar. El perdón, hermanos, es lo más difícil y lo más necesario en un matrimonio, porque en la convivencia diaria las heridas son inevitables. Vamos a decir palabras que lastiman, vamos a tener actitudes egoístas, vamos a fallar 1000 veces. La pregunta no es si vamos a herir al otro, la pregunta es: ¿qué haremos con esas heridas? ¿Las vamos a guardar en un cajón del corazón, acumulándolas hasta que ese cajón explote en un estallido de resentimiento? ¿O vamos a sanarlas con el bálsamo del perdón? Jesús nos dice algo radical en el Evangelio. Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?
Y Pedro pensaba que estaba siendo generoso porque la tradición judía decía que había que perdonar 3 veces. Pero Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Y saben qué significa eso? No es una operación matemática para calcular 490 veces, significa siempre. Significa que no hay límite para el perdón. Y si esto es verdad para cualquier hermano, ¿cuánto más para tu esposo, para tu esposa, para esa persona con quien prometiste estar en las buenas y en las malas? Ahora, necesito aclarar algo porque aquí hay confusiones. Perdonar no significa tolerar el abuso. Si hay violencia física, si hay infidelidad recurrente, si hay adicciones que destruyen a la familia. Perdonar no significa que te quedes en una situación que te está destruyendo a ti y a tus hijos. El perdón es para liberar tu corazón del veneno del odio, pero la prudencia cristiana también exige que te protejas. En esos casos graves, hay que buscar ayuda profesional, hay que poner límites claros y en algunos casos hay que tomar distancia física. Pero incluso en esas situaciones extremas, el perdón sigue siendo necesario no para que la relación continúe necesariamente, sino para que tú seas libre. Pero en la mayoría de los matrimonios, hermanos, no estamos hablando de esos casos extremos. Estamos hablando de las heridas ordinarias del día a día. La palabra áspera cuando llegaste cansado del trabajo. El olvido del aniversario porque estabas abrumado con otras responsabilidades. La falta de atención porque estabas distraído con el celular. Esas pequeñas heridas que, si no se sanan con perdón diario, se convierten en cicatrices que endurecen el corazón. Por eso les digo, antes de que termine el día, antes de que se vayan a dormir, resuelvan. Pidan perdón por sus faltas, perdonen las faltas del otro, no se vayan a la cama con el enojo todavía ardiendo. San Pablo lo dice claramente, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Y cómo se perdona de verdad? Porque muchos dicen te perdono, pero en el fondo siguen guardando rencor, siguen sacando en cara las faltas del pasado cada vez que hay una discusión. Perdonar de verdad es tomar la decisión consciente de soltar esa ofensa, de no usarla más como arma, de mirar a esa persona como si esa falta nunca hubiera existido, es imitación de cómo Dios nos perdona a nosotros. Cuando Dios perdona nuestros pecados en la confesión, no los usa después para castigarnos. Los echa al fondo del mar, como dice la Escritura, los borra completamente. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Déjenme contarles de una pareja que vino a verme destrozada por una infidelidad. El esposo había tenido una aventura de varios meses. Cuando la esposa lo descubrió, su mundo se derrumbó. El dolor era tan intenso que pensó que nunca podría superarlo. Y honestamente, yo tampoco estaba seguro de que pudieran salvar ese matrimonio. Pero ambos estaban dispuestos a intentarlo, ambos querían luchar. El proceso fue largo y doloroso. Hubo muchas lágrimas, muchas conversaciones difíciles, mucha terapia. Pero lo que hizo la diferencia fue que ella tomó la decisión de perdonar. No fue un perdón instantáneo, fue un proceso de meses donde cada día tenía que renovar esa decisión. Había días donde el dolor volvía con fuerza y sentía que no podía más. Pero entonces se arrodillaba ante el crucifijo y decía, Jesús, tú perdonaste a los que te crucificaron, dame la fuerza para perdonar a mi esposo. Y poco a poco, día a día, la herida comenzó a sanar. No desapareció por completo, algunas heridas dejan marca, pero dejó de sangrar, dejó de doler con esa intensidad que paraliza. Y hoy, 5 años después, me dicen que su matrimonio es más fuerte que nunca. No porque la traición no importara, sino porque el perdón fue más poderoso que la herida. El esposo también hizo su parte. No solo pidió perdón, sino que se arrepintió de verdad. Cambió su estilo de vida, cortó con todo lo que lo había llevado a caer, buscó ayuda espiritual y psicológica para entender por qué había caído en esa tentación y sobre todo durante años fue paciente con el dolor de su esposa, entendiendo que ella necesitaba tiempo para volver a confiar. No se defendió diciendo ya te pedí perdón, supéralo. Asumió las consecuencias de sus actos con humildad. Eso, hermanos, es arrepentimiento verdadero. Y cuando hay arrepentimiento verdadero de un lado y perdón verdadero del otro, la gracia de Dios puede obrar milagros. Ahora, hermanos, quiero abordar algo que está matando muchos matrimonios modernos y de lo que se habla poco, la falta de compromiso real. Vivimos en una cultura de lo desechable, donde si algo no funciona, se tira y se compra. Otro. Si el celular se daña, compras otro. Si la ropa pasa de moda, compras otra. Y esa mentalidad se ha infiltrado en nuestras relaciones. Si el matrimonio está difícil,
Si ya no siento mariposas en el estómago, si aparece alguien que me parece más interesante, entonces me voy. Y eso, hermanos, eso es una mentira del enemigo que está destruyendo familias enteras. El compromiso verdadero no es un sentimiento, es una decisión. Es decir, yo elegí a esta persona para toda la vida y voy a honrar esa elección, pase lo que pase. No es ciego, no es necio. Es consciente de que habrá momentos difíciles, de que habrá días donde el amor se sentirá como un desierto árido. Pero es la determinación de no huir cuando lleguen esos días, sino de quedarse y luchar. Porque el amor verdadero no huye ante la dificultad, crece en ella. Hay una historia que me gusta mucho de un matrimonio de ancianos. Alguien les preguntó cuál era el secreto de haber durado más de 60 años juntos. Y el Señor respondió con una frase que era simple pero profunda. Nacimos en una época donde cuando algo se rompía, lo arreglábamos, no lo tirábamos. Hermanos, esa es la actitud que necesitamos recuperar en nuestros matrimonios. Cuando algo se rompe entre ustedes, no huyan. No piensen inmediatamente en el divorcio, arréglelo. Busquen ayuda, acudan a un consejero matrimonial, hablen con su párroco, hagan un retiro de parejas, pero no se den por vencidos. Y quiero decirles algo que puede sonar duro, pero que necesitan escuchar. El divorcio rara vez es la solución que prometía ser. He visto a personas que se divorciaron convencidas de que iban a ser más felices, de que iban a encontrar el amor verdadero en otro lado, y algunos años después vienen a verme y me confiesan con lágrimas que se arrepienten, que el problema no era su pareja, el problema eran ellos mismos, que los mismos defectos que tenían en el primer matrimonio los siguieron al segundo, que lastimaron profundamente a sus hijos, que rompieron una familia por una ilusión que resultó ser falsa. No estoy diciendo que todos los que se divorciaron hicieron mal. Hay situaciones donde verdaderamente era necesario, donde la convivencia era imposible, donde había peligro real. La iglesia entiende esto y por eso existen los procesos de nulidad matrimonial. Pero lo que sí estoy diciendo es que muchos matrimonios se divorcian por razones que podrían haberse trabajado si ambos hubieran estado dispuestos a morir a su orgullo y a luchar por su familia. Y esa es una tragedia que se repite todos los días. Hermanos, sus hijos están viendo cómo se relacionan ustedes. Aunque no lo digan, aunque piensen que los niños no se dan cuenta, ellos absorben todo. Si ven un papá que trata a su mamá con respeto, con ternura, con paciencia, van a crecer sabiendo cómo es el amor verdadero. Si ven a una mamá que honra a su esposo, que lo apoya, que habla bien de él incluso cuando no está presente, van a aprender qué es la lealtad. Pero si ven peleas constantes, desprecio, indiferencia, van a crecer pensando que eso es normal y probablemente repetirán ese patrón en sus propios matrimonios. Ustedes están formando la próxima generación. Están enseñando con su vida, no con sus palabras, qué es el matrimonio. Esa es una responsabilidad enorme y por eso les ruego, luchen por su matrimonio. No solo por ustedes, sino por sus hijos, por sus nietos que vendrán, por toda la línea de descendencia que depende de que ustedes honren ese vínculo sagrado que Dios estableció. Porque un matrimonio sólido no solo bendice a los esposos, bendice a toda la familia, bendice a la comunidad entera. Y ahora quiero tocar un tema delicado pero necesario, la intimidad física en el matrimonio. Hermanos, Dios creó la sexualidad y la creó buena. En el contexto del matrimonio, la unión física es sagrada, es la expresión corporal del amor total que se prometieron. Pero en muchos matrimonios, este aspecto está roto. Y cuando la intimidad física se rompe, es síntoma de que algo más profundo está roto en la relación. He escuchado esposas que me dicen, padre, mi esposo solo me busca para eso. No me habla, no me escucha, no pasa tiempo conmigo, pero en la noche quiere intimidad. Y yo me siento usada como un objeto. Y les digo, hermanos, eso no es amor, eso es egoísmo. La intimidad verdadera nace de la intimidad emocional y espiritual. No puede haber verdadera unión de cuerpos si no hay unión de corazones. Por eso los esposos necesitan cultivar su relación en todos los niveles. Conversar, salir juntos, compartir momentos, conocerse profundamente. Y entonces la intimidad física será la culminación natural de ese amor que se vive todo el día. También he escuchado a esposos que me dicen, padre, mi esposa me rechaza constantemente. Hace meses que no tenemos intimidad. Me siento rechazado, no deseado, como si ya no le importara. Y esto también es un problema grave, porque la intimidad física en el matrimonio no es opcional. No es algo que se da si uno tiene ganas. Es parte del don total de sí mismo que se prometieron. Obviamente, hay situaciones de enfermedad, de cansancio extremo, de circunstancias difíciles donde es comprensible,
Pero cuando el rechazo es constante y sin razón válida, se está negando una parte esencial del matrimonio. La solución, hermanos, está en hablar sobre esto con honestidad. Si hay un problema en este área, no lo ignoren esperando que se resuelva solo. Hablen, busquen entender qué está pasando. A veces el problema es físico y necesitan ayuda médica. A veces es emocional y necesitan trabajar en otros aspectos de su relación primero. A veces es espiritual y necesitan sanación de heridas del pasado. Pero sea cual sea la causa, no dejen que este aspecto tan importante de su matrimonio se marchite por falta de comunicación y atención. Y algo más que debo decir con claridad: la pornografía está destruyendo matrimonios. Hermanos, vivimos en una época donde con un clic se puede acceder a contenido que distorsiona completamente lo que es la sexualidad. Y muchos hombres, y cada vez más mujeres, están cayendo en esta trampa. La pornografía no es inofensiva, no es normal. Es adulterio del corazón, es traición a tu esposa, es una mentira que destroza tu capacidad de amar de verdad. Crea expectativas irreales, cosifica a las personas y poco a poco mata la capacidad de intimidad real. Si tú que me estás escuchando estás luchando con esto, quiero que sepas dos cosas. Primero, no estás solo. Esto es una adicción que afecta a millones y como toda adicción necesita ayuda para superarse. Segundo, hay esperanza. He visto a hombres liberarse completamente de esta esclavitud cuando la sacan a la luz, cuando la confiesan, cuando buscan ayuda, cuando ponen filtros en sus dispositivos y se vuelven accountable ante alguien. Pero necesitas dar el primer paso. Necesitas reconocer que tienes un problema y que ese problema está lastimando tu matrimonio, aunque tu esposa no lo sepa todavía. Y si descubres que tu esposo está viendo pornografía, sé que el dolor es inmenso. Sientes traición, sientes que no eres suficiente, que te han mentido. Y todos esos sentimientos son válidos. Pero también quiero decirte que este problema no es sobre ti, no es porque no seas lo suficientemente atractiva o deseable. Es una adicción que él desarrolló probablemente mucho antes de conocerte y ahora necesita ayuda para superarla. Si él está dispuesto a reconocerlo, a buscar ayuda, a hacer los cambios necesarios, entonces hay esperanza de sanación. Pero también necesitas cuidarte, establecer límites claros y buscar tu propia ayuda para procesar este dolor. Hermanos, he hablado mucho y sin embargo siento que apenas he arañado la superficie de este tema tan vasto que es el matrimonio. Pero quiero resumir todo lo que hemos compartido en algo esencial. El matrimonio es una vocación, es un llamado de Dios. Y como toda vocación, requiere muerte a uno mismo. Requiere que el yo se convierta en nosotros. Requiere que tus sueños se entrelacen con los sueños de tu pareja para formar un sueño común. Requiere sacrificio diario, renuncias constantes, pero también ofrece algo que nada más en este mundo puede dar: la experiencia de amar y ser amado con un amor que refleje el amor de Dios. No les voy a mentir diciéndoles que será fácil. El matrimonio es el camino más hermoso hacia la santidad, pero también es uno de los más exigentes. Habrá días donde querrán rendirse, donde el cansancio será tan grande que apenas tendrán fuerzas para seguir. Pero en esos días acuérdense de estas tres claves que hemos compartido. Comuníquense desde el corazón, no desde la herida. Sírvanse mutuamente como Cristo les sirvió. Y sobre todo, mantengan a Cristo en el centro de su hogar. Si hacen esto, si perseveran en esto, les prometo que su matrimonio no solo sobrevivirá, sino que florecerá. Quiero que piensen en su matrimonio como un jardín. Cuando se casaron, plantaron una semilla llena de potencial, pero esa semilla necesita cuidado constante para crecer, necesita el agua de la comunicación, necesita el sol del servicio mutuo, necesita la tierra fértil que solo Cristo puede proporcionar. Y necesita que arranquen las malas hierbas del resentimiento, del egoísmo, del orgullo, antes de que ahoguen las plantas buenas. Si hacen este trabajo de jardinería matrimonial todos los días, van a tener un jardín que produce frutos hermosos: paz, alegría, unidad, amor. Un jardín donde sus hijos puedan jugar seguros, donde ustedes mismos puedan descansar del ajetreo del mundo.
Pero si descuidan ese jardín, si dejan de regarlo porque están muy ocupados, si permiten que las malas hierbas crezcan sin control, si no le dan el sol que necesita, entonces ese jardín se convertirá en un terreno baldío. Y hermanos, he visto demasiados matrimonios que son terrenos baldíos, áridos, secos, sin vida. Y me parte el corazón porque sé que no tenía que ser así. Sé que con un poco de atención, con un poco de esfuerzo constante, ese jardín podría haber sido un paraíso. Ahora quiero hablarles de algo hermoso, la renovación de votos. No necesitan esperar a un aniversario especial. Pueden hacerlo hoy mismo, en la privacidad de su hogar. Tómense de las manos, mírense a los ojos y renueven ese compromiso que hicieron ante Dios. Díganse el uno al otro, yo te elijo de nuevo hoy. Con todo lo que sé ahora, con todas las dificultades que hemos pasado, con todos tus defectos que he descubierto y todos los míos que tú has soportado, te elijo de nuevo. No porque sea fácil, sino porque creo que Dios nos unió con un propósito. Te prometo seguir luchando por nosotros, seguir amándote incluso cuando sea difícil, seguir honrando este vínculo sagrado hasta que la muerte nos separe. Y si pueden, vayan después a una iglesia y renueven esos votos ante el Santísimo Sacramento. Arrodíllense juntos ante Jesús Eucaristía y pídanle que renueve su matrimonio. Pídanle que sane las heridas, que restaure lo que se ha roto, que les dé la gracia para amarse como Él los ama. Créanme, hermanos, cuando una pareja hace esto con sinceridad de corazón, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Las cadenas se rompen, las fortalezas del enemigo caen y la gracia de Dios inunda ese matrimonio de una manera nueva. Quiero también hablarles sobre la importancia de tener matrimonios amigos que los apoyen. Hermanos, no pueden hacer esto solos. Necesitan estar rodeados de otras parejas que también estén luchando por vivir su matrimonio según el diseño de Dios. Parejas que los inspiren, que los aconsejen, que oren por ustedes, que los animen cuando las cosas se pongan difíciles y aléjense de aquellas amistades que son tóxicas para su matrimonio. Si tienes un amigo que constantemente te dice que te mereces algo mejor, que deberías dejar a tu esposa, que te anima a ser infiel, esa no es una amistad que te conviene. Aléjate de esa influencia. Busquen especialmente parejas mayores que hayan recorrido el camino que ustedes están recorriendo, parejas que llevan 30, 40, 50 años casados y que han logrado mantener su amor vivo. Esas parejas son tesoros de sabiduría. Invítenlos a cenar, pídanles consejos, escuchen sus historias. Van a aprender más de ellos que de cualquier libro de autoayuda o de cualquier terapeuta, porque ellos han vivido lo que ustedes están viviendo. Han pasado por las crisis que ustedes están pasando y han salido victoriosos del otro lado. Y algo muy práctico, establezcan tradiciones familiares, pequeños rituales que les den identidad como familia, que creen memorias hermosas para sus hijos, que marquen el ritmo de su vida juntos. Puede ser tan simple como pizza los viernes por la noche o una caminata todos los domingos después de misa, o un juego de mesa cada semana, o leer juntos antes de dormir. Estas tradiciones crean un sentido de pertenencia, de estabilidad, de así es como nosotros hacemos las cosas. Y cuando los tiempos difíciles vengan, estas tradiciones serán anclas que los mantengan unidos. También les animo a que tengan una fecha regular, solo ustedes dos, sin los niños. Una vez al mes mínimo, busquen a alguien que cuide a los hijos y salgan juntos. No para hablar de problemas o de las cuentas que hay que pagar. Salgan para divertirse, para recordar por qué se enamoraron, para ser de nuevo ese hombre y esa mujer antes de ser papá y mamá. Porque es fácil perderse en los roles de padres y olvidar que primero fueron esposos. Los hijos van a crecer y se van a ir. Y cuando eso pase, ¿qué van a tener ustedes dos si no han cultivado su relación? Hermanos, cada matrimonio es único. No hay una fórmula mágica que funcione para todos. Lo que les he compartido hoy son principios universales basados en el Evangelio y en la sabiduría de la Iglesia. Pero ustedes tendrán que adaptarlos a su situación específica, a su personalidad, a sus circunstancias. Lo importante es que empiecen, que no se queden paralizados pensando que tienen que hacer todo perfecto. Den un paso, aunque sea pequeño, en la dirección correcta. Hoy mismo, al salir de esta conversación, hagan algo diferente. Pidan perdón por algo que han estado guardando. Hagan un gesto de servicio que su pareja no espera. Propongan orar juntos. Lo que sea, pero den un paso. Porque hermanos, el tiempo no espera.
Los años pasan rápido, sus hijos están creciendo, ustedes mismos están envejeciendo y llegará un día donde ya no habrá más oportunidades de arreglar las cosas, de decir lo que no se dijo, de amar como se debió amar. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. No asuman que tendrán tiempo después. La vida es frágil, es breve y no sabemos cuánto nos queda, por eso amen hoy. Perdonen hoy, sirvan hoy, oren hoy. Y si tu matrimonio está en una crisis tan profunda que piensas que ya no hay solución, si estás leyendo esto con lágrimas en los ojos porque sientes que tu historia ya acabó, quiero que sepas algo: con Dios siempre hay esperanza, siempre. He visto a Dios restaurar matrimonios que estaban clínicamente muertos. He visto milagros de sanación en relaciones que parecían imposibles de salvar. No subestimes el poder de la gracia. No pongas límites a lo que Dios puede hacer. Si hay aunque sea un hilo delgado de esperanza, agárrense de él. Y si ya ni siquiera hay ese hilo, agárrense de Dios mismo, porque Él es la esperanza cuando ya no queda ninguna otra. Hermanos míos, llegamos al final de esta conversación. Ha sido larga, lo sé, pero era necesario porque el tema lo amerita. El matrimonio es demasiado importante como para tratarlo superficialmente. Es la célula básica de la sociedad. Es el lugar donde se forma la próxima generación. Es el reflejo terreno del amor de Cristo por su iglesia. Por eso vale la pena luchar por él con todas nuestras fuerzas. Antes de despedirme, quiero hacer una oración por todos ustedes. Cierren los ojos conmigo si pueden. Padre Celestial, te presento en este momento todos los matrimonios que han escuchado estas palabras. Tú conoces a cada uno por su nombre. Conoces sus luchas, sus dolores, sus fracasos, sus victorias. Conoces las heridas que cargan y las esperanzas que todavía arden en sus corazones. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de estos matrimonios. Donde hay dolor trae sanación, donde hay resentimiento trae perdón, donde hay frialdad enciende de nuevo el fuego del amor. Donde hay confusión, trae claridad. Donde hay tentación de rendirse, trae perseverancia. Señor Jesús, tú que convertiste el agua en vino en las bodas de Caná, transforma estos matrimonios. Que el vino nuevo de tu gracia reemplace el agua vieja de la rutina y el desgaste. María, Santísima Madre de la Iglesia y modelo de esposa fiel, intercede por estos matrimonios. San José, esposo casto y protector de la Sagrada Familia, intercede por todos los esposos para que sean hombres de honor, de trabajo, de fidelidad. Santa Mónica, que con tu oración persistente lograste la conversión de tu esposo y de tu hijo, intercede por todas las esposas que están orando por la conversión de sus esposos. Y te pedimos, Señor, por los hijos de estos matrimonios. Protégelos de las consecuencias de nuestros errores. Sánalos de las heridas que involuntariamente les hemos causado. Que crezcan en hogares donde vean el amor verdadero, donde aprendan a amar bien, donde conozcan la paz que solo viene de ti. Y si alguno de estos matrimonios está en peligro real de romperse, te pedimos un milagro. Tú que resucitaste a Lázaro cuando ya llevaba 4 días muerto, resucita estos matrimonios. Que lo que parecía imposible se vuelva posible por el poder de tu gracia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero hablarles ahora de algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que es fundamental para la salud de un matrimonio: la gratitud. Hermanos, vivimos en una cultura de la queja constante. Nos hemos acostumbrado a ver lo que falta, lo que está mal, lo que el otro no hace. Y en el matrimonio esta actitud es veneno puro. Cuando solo te enfocas en los defectos de tu pareja, cuando solo ves sus errores, cuando das por sentado todo lo bueno que hace, estás matando el amor lentamente. Porque nadie puede florecer en un ambiente donde solo recibe críticas y nunca recibe reconocimiento. La gratitud, hermanos, la gratitud es el fertilizante que hace crecer el jardín del matrimonio. Piensen en esto con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a su esposa, gracias por preparar la comida, no de manera automática mientras miran el celular, sino mirándola a los ojos y reconociendo genuinamente ese acto de amor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a su esposo, te admiro por cómo trabajas duro por esta familia, reconociendo ese sacrificio diario que hace para que no les falte nada? Esas palabras simples, hermanos, tienen un poder que no imaginan, porque todos necesitamos sentirnos vistos, valorados, apreciados. Y cuando tu pareja te dice, veo lo que haces y te lo agradezco, algo se enciende en el corazón. Una motivación para seguir dando lo mejor de sí mismo. San Pablo nos dice en su carta a los tesalonicenses, den gracias en toda circunstancia. En toda circunstancia, hermanos, no solo cuando las cosas van bien, incluso en los días difíciles.
Incluso cuando hay problemas, hay cosas por las cuales agradece que esa persona sigue ahí, que no se ha ido a pesar de tus defectos. Agradece los pequeños gestos cotidianos que son tan fáciles de dar por sentado. La ropa limpia, la casa en orden, el carro que arranca porque alguien se encargó del mantenimiento, los niños que están sanos porque alguien los cuida. Cuando empiezas a practicar la gratitud activamente, tu perspectiva cambia. Dejas de ver solo lo negativo y empiezas a ver la abundancia de bendiciones que tienes. Les voy a dar un ejercicio práctico que ha transformado muchos matrimonios. Cada noche, antes de dormir, cada uno comparta 3 cosas específicas por las que está agradecido del otro ese día. Y que sean específicas, no generalidades. No gracias por todo, sino gracias por llamarme al mediodía para saber cómo estaba cuando sabías que tenía esa reunión difícil. Gracias por jugar con los niños cuando llegaste cansado del trabajo para que yo pudiera terminar de cocinar tranquila. Gracias por defenderme cuando tu familia hizo ese comentario que me dolió. Esa especificidad muestra que estás poniendo atención, que valoras los detalles, que no das nada por sentado. Y créanme, cuando hacen esto consistentemente durante un mes, van a notar un cambio radical en la atmósfera de su hogar. Pero la gratitud no es solo hacia tu pareja, hermanos, también necesitan cultivar la gratitud hacia Dios por el regalo de su matrimonio. Porque incluso con todos sus problemas, incluso con todas las dificultades, el hecho de que tienen a alguien con quien compartir la vida es una bendición enorme. Hay millones de personas en este mundo que están solas, que desearían tener a alguien que los espere al llegar a casa, alguien con quien conversar al final del día, alguien que los conozca profundamente. Ustedes tienen eso. No lo desperdicien por falta de aprecio. Agradézcanle a Dios cada día. Señor, gracias por esta persona que pusiste en mi camino. Gracias por este matrimonio con sus alegrías y sus cruces. Ayúdame a valorarlo como el regalo que es. Ahora quiero tocar algo que está profundamente relacionado con todo lo que hemos hablado, la humildad. Hermanos, no puede haber un matrimonio saludable sin humildad. Y cuando digo humildad, no me refiero a ser un felpudo que permite que lo pisoteen. Me refiero a esa virtud que nos permite reconocer nuestras limitaciones, admitir nuestros errores y estar dispuestos a cambiar. El orgullo, por otro lado, es el cáncer del matrimonio. El orgullo es lo que te hace defender tu posición, aunque sepas que estás equivocado. El orgullo es lo que te impide pedir perdón porque sientes que eso te hace débil. El orgullo es lo que te hace creer que tú eres el que tiene razón y tu pareja está equivocada. He visto matrimonios destruirse por puro orgullo. Parejas que llevan días sin hablarse porque ninguno quiere dar el primer paso para reconciliarse, porque cada uno está esperando que el otro se disculpe primero. Y mientras tanto, el silencio se vuelve más pesado, el resentimiento crece, y lo que empezó como una discusión tonta sobre algo insignificante se convierte en una muralla que los separa. Y todo por orgullo, por no ser capaces de decir 3 palabras sencillas pero poderosas: yo me equivoqué. O incluso más difíciles: perdóname, por favor. Hermanos, esas palabras cuestan al orgullo, pero salvan al matrimonio. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de humildad. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Se hizo vulnerable, se hizo pequeño, nació en un pesebre, lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para los esclavos. Se dejó escupir, azotar, crucificar por amor a nosotros. Si Dios mismo se humilló hasta ese extremo, ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos a nuestro orgullo? La humildad no te hace menos, te hace más. Te hace más amable, más accesible, más capaz de amar verdaderamente, porque el amor y el orgullo no pueden coexistir. Donde entra el orgullo sale el amor. Donde entra la humildad, el amor puede florecer. La humildad también significa reconocer que no lo sabes todo sobre tu pareja. Aunque lleven 20 años casados, esa persona sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Sigue creciendo, cambiando, evolucionando. Y tú necesitas mantener una actitud humilde de aprendiz, de alguien que sigue descubriendo a esa persona día a día. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir: ya conozco a mi esposo, sé exactamente cómo es? Y esa actitud de ya lo sé todo cierra la puerta a la intimidad verdadera. Porque entonces dejas de hacer preguntas, dejas de estar curioso, asumes que conoces sus pensamientos y sentimientos sin siquiera preguntarle. Y tu pareja se siente incomprendida, invisible, reducida a un estereotipo que tú creaste. La humildad matrimonial también significa estar dispuesto a aprender del otro. Tu pareja tiene fortalezas donde tú tienes debilidades. Tiene perspectivas que tú no tienes.
tiene dones que complementan los tuyos. Pero si tu orgullo te hace pensar que tú siempre tienes la mejor forma de hacer las cosas, vas a perder la oportunidad de crecer. Recuerdo a un esposo que insistía en controlar todas las finanzas de la casa porque él sabía más de dinero, pero su esposa tenía un don natural para administrar y ahorrar que él no tenía. Cuando finalmente fue lo suficientemente humilde como para dejarla participar en las decisiones financieras, descubrió que juntos podían lograr mucho más de lo que él solo jamás había logrado. Y aquí viene algo que duele, pero que necesito decir: a veces el problema en tu matrimonio eres tú, no tu pareja, tú. Tus patrones de comportamiento aprendidos en tu familia de origen, tus heridas no sanadas del pasado, tus expectativas irreales, tu egoísmo, tu falta de madurez emocional. Y hasta que no tengas la humildad de mirarte en el espejo y reconocer tu parte del problema, nada va a cambiar, porque es muy fácil señalar los defectos del otro. Pero Jesús nos advirtió: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que está en el tuyo? Esa viga, hermanos, esa viga que tenemos en nuestro propio ojo, muchas veces es mucho más grande que cualquier defecto de nuestra pareja. Quiero compartirles ahora algo sobre un tema que muchos evitan, pero que es crucial: el manejo del dinero en el matrimonio. Hermanos, las estadísticas muestran que los problemas financieros son una de las principales causas de conflicto matrimonial. Y no es porque no haya suficiente dinero necesariamente. He conocido parejas muy pobres que viven en paz y parejas muy ricas que viven en guerra constante por el dinero. El problema no es cuánto tienes, el problema es cómo lo manejan juntos. Porque el dinero, hermanos, es neutral. No es malo ni bueno en sí mismo, pero revela lo que hay en nuestros corazones. Nuestras prioridades, nuestros miedos, nuestro nivel de confianza mutua. Cuando una pareja se casa, sus finanzas deben unirse también. No es mi dinero y tu dinero, es nuestro dinero. Y esto requiere transparencia total. No puede haber cuentas secretas, no pueden haber gastos escondidos, no puede haber mentiras sobre cuánto ganaste o cuánto gastaste. Porque cuando hay secretos con el dinero, hay falta de confianza. Y donde no hay confianza, el matrimonio está en peligro. He visto matrimonios destruirse porque uno de los dos tenía deudas secretas, o hacía compras compulsivas que escondía, o guardaba dinero sin que el otro lo supiera. Y cuando la verdad sale a la luz, porque siempre sale, el daño es enorme. Pero también he visto el otro extremo: parejas donde uno controla todo el dinero y el otro no tiene ni voz ni voto. Eso tampoco es saludable, hermanos. El matrimonio es una sociedad de iguales. Ambos deben estar involucrados en las decisiones financieras importantes. Ambos deben saber cuánto entra, cuánto sale, cuáles son las deudas, cuáles son los ahorros. Y sí, puede ser que uno tenga más habilidad para manejar los números y está bien que esa persona lleve la administración práctica. Pero las decisiones grandes deben tomarse juntos en consenso, después de orar y discernir qué es lo que Dios quiere para su familia. Aquí va algo práctico: hagan un presupuesto, juntos. Siéntense una vez al mes, vean cuánto entra, decidan juntos a dónde va ese dinero. Establezcan prioridades. Primero, el diezmo para Dios, porque todo lo que tenemos viene de Él y debemos honrarlo con las primicias. Luego, las necesidades básicas: casa, comida, servicios. Después, los ahorros, porque la Escritura alaba al prudente que guarda para el futuro. Y finalmente, si sobra, algunos gustos razonables, pero esto decídanlo juntos. Y si uno quiere hacer una compra grande, por ejemplo, más de $100 o el monto que acuerden, debe consultarlo con el otro primero. No es falta de libertad, es respeto y unidad. También necesitan hablar sobre sus actitudes hacia el dinero que traen de sus familias de origen. Porque si tú creciste en una familia donde nunca había suficiente, probablemente tengas miedo a quedarte sin dinero y seas muy ahorrador. Pero tu pareja quizás creció en una familia donde el dinero fluía libremente y tiene una actitud más relajada hacia el gasto. Ninguna de las dos actitudes es mala en sí misma, pero necesitan encontrar un equilibrio. Necesitan entender de dónde viene cada uno para poder tener compasión y llegar a acuerdos que honren ambas perspectivas. Y sobre todo, hermanos, no permitan que el dinero sea más importante que su relación. He visto a parejas pelearse ferozmente por $20. ¿Vale la pena destruir la paz de su hogar por eso? A veces es mejor ceder en lo material para ganar en lo relacional. Y algo más sobre el dinero que debo mencionar: la generosidad. Hermanos, un matrimonio que solo piensa en acumular para sí mismo se vuelve egoísta y cerrado. Pero un matrimonio que practica la generosidad, que ayuda a los necesitados, que comparte con los que tienen menos, que apoya las obras de la iglesia, ese matrimonio está abierto al fluir de la gracia de Dios.
Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Y es verdad. Cuando dan juntos, cuando deciden como pareja ayudar a alguien necesitado, cuando se privan de algo para poder darle a otro, algo hermoso sucede en su unión. Se dan cuenta de que su matrimonio no es solo para ustedes, sino que es un canal de bendición para otros. Ahora quiero hablarles de algo que muchas parejas descuidan terriblemente: cuidar de sí mismos individualmente para poder cuidar mejor su matrimonio. Hermanos, ustedes no pueden dar lo que no tienen. Si estás vacío espiritualmente, emocionalmente, físicamente, no tienes nada que darle a tu pareja. Por eso es tan importante que cada uno cuide su propia relación con Dios, su propia salud mental, su propia salud física. No es egoísmo, es mayordomía sabia de los recursos que Dios te dio. Porque si te quemas completamente, si llegas al punto del agotamiento total, no solo te dañas a ti mismo, dañas a toda tu familia. Para los esposos que me escuchan, necesitan tiempo con otros hombres de fe. Necesitan hermanos en Cristo que los desafíen, que los animen, que oren con ustedes, que los hagan rendir cuentas de cómo están viviendo su vocación de esposos y padres. Salgan de vez en cuando con esos amigos. No para emborracharse o hablar mal de sus esposas, sino para animarse mutuamente en el camino de la santidad. Para recordarse unos a otros qué significa ser hombre según el diseño de Dios: protector, proveedor, líder espiritual del hogar, pero también tierno, compasivo, dispuesto a servir. Si no tienes esos amigos, búscalos, involúcrate en un grupo de hombres en tu parroquia, crea esas amistades intencionalmente porque las necesitas. Y para las esposas, también necesitan amigas de fe. Mujeres que las entiendan, que las apoyen, que no las juzguen cuando comparten sus luchas. Mujeres que puedan darles perspectiva cuando están muy metidas en el problema y no ven con claridad. Mujeres que oren por ustedes y por su matrimonio. Pero tengan cuidado, hermanas, con el tipo de amigas que eligen. Hay mujeres que solo van a alimentar su amargura, que van a decirles, tienes razón, tu esposo es un desastre, deberías dejarlo. Esas no son las amigas que necesitan. Necesitan amigas que las amen lo suficiente como para decirles la verdad, incluso cuando duela. Amigas que las animen a ser mejores esposas, no que justifiquen sus faltas. También necesitan cuidar su salud física, hermanos. Sé que la vida está ocupada, que hay 1000 responsabilidades. Pero si no cuidan su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, van a pagar las consecuencias. Coman bien, hagan ejercicio, duerman lo suficiente. No es vanidad, es cuidar el instrumento que Dios les dio para servir a su familia. Porque si te enfermas por negligencia, si tienes un infarto a los 50 años porque comiste pura chatarra y nunca te moviste, tu familia sufre. Tu esposa se queda viuda. Tus hijos se quedan sin padre. Cuida tu cuerpo para poder estar muchos años con los que amas. Y cuiden también su mente y sus emociones. Si estás luchando con depresión, con ansiedad, con traumas del pasado que no has procesado, busca ayuda. Ve a terapia. No hay vergüenza en eso. Algunos de ustedes necesitan también ayuda psiquiátrica, necesitan medicación, y eso está bien. Dios trabaja a través de los médicos y los medicamentos también. No espiritualices problemas que tienen una raíz química o psicológica. La oración es importantísima, pero a veces necesitas oración más terapia. Necesitas fe más medicina. Y cuando cuidas tu salud mental, tu matrimonio mejora dramáticamente, porque ya no estás descargando en tu pareja toda tu angustia no procesada. Algo más que quiero mencionar: los hobbies y los intereses personales. Hermanos, está bien que cada uno tenga cosas que disfrute hacer individualmente. No tienen que estar pegados 24 horas al día. El esposo puede tener su tiempo para jugar fútbol con los amigos, para pescar, para lo que sea que le gusta. La esposa puede tener su tiempo para leer, para tomar un café con una amiga, para sus propias actividades. Eso es saludable. Le da a cada uno un espacio para respirar, para ser individuo, además de ser parte de la pareja. Pero ojo, hermanos, esto debe ser balanceado. No puede ser que todo tu tiempo libre lo gastes en tus hobbies mientras tu familia te ve de lejos. Debe haber un equilibrio entre el tiempo individual, el tiempo como pareja y el tiempo como familia. Pero sobre todo, y esto es lo más importante de todo lo que he dicho en esta sección, cuiden su relación personal con Jesucristo. Hermanos, antes de ser esposo o esposa, eres hijo o hija de Dios. Esa es tu identidad primaria. Y si esa relación no está bien, nada más estará bien. Necesitas tiempo diario, y digo diario, con el Señor. Tiempo de oración personal, de lectura de la palabra, de silencio ante el Santísimo.
porque es en ese encuentro íntimo con Cristo donde recibes la gracia, la fuerza, la sabiduría para ser el esposo o la esposa que estás llamado a ser. Sin esa conexión con la fuente del amor, tu amor humano se seca rápido. Pero cuando bebes constantemente del agua viva que solo Cristo puede dar, entonces puedes derramar ese amor en tu matrimonio sin agotarte. Recuerdo a un esposo que vino a verme exhausto, al borde del colapso. Me dijo: Padre, no puedo más. Trabajo todo el día, llego a casa y mi esposa necesita atención, mis hijos necesitan ayuda con la tarea, hay cosas que arreglar en la casa, me acuesto agotado y me levanto agotado. Ya no tengo nada que dar. Y le pregunté: ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas con Dios? Se quedó callado. Finalmente admitió: Padre, hace meses que no oro de verdad, solo rezo distraído en la mañana mientras me alisto para el trabajo. Y ahí estaba el problema. Estaba tratando de dar y dar sin nunca recibir. Era como un celular que solo se descarga y nunca se carga. Obviamente en algún momento se iba a apagar. Le di un consejo simple pero difícil. Levántate media hora antes cada día. Y en esa media hora, antes de hacer cualquier otra cosa, siéntate ante Dios. Lee un salmo, lee un pasaje del Evangelio, háblale de tu día, de tus miedos, de tu cansancio. Déjalo llenarte. El hombre me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest. Padre, estoy tan cansado, necesito dormir. Y le dije: hermano, necesitas a Dios más de lo que necesitas esa media hora extra de sueño. Pruébalo durante 30 días. Si después de 30 días no ves ninguna diferencia, deja de hacerlo. Lo hizo con mucha resistencia al principio. Pero a las 2 semanas volvió a verme y me dijo: Padre, no sé cómo explicarlo, pero tengo más energía, soy más paciente con mi familia. Las cosas que antes me desesperaban ya no me afectan tanto. Eso, hermanos, es el poder de poner a Dios primero. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos, después de todas estas verdades que hemos explorado, quiero que sepan algo. Cambiar un matrimonio no sucede de la noche a la mañana, no. Van a aplicar estas 3 claves y mañana despertar con un matrimonio perfecto. La transformación es un proceso, a veces largo, a veces doloroso. Habrá avances y retrocesos. Habrá días donde sientan que están progresando y días donde sientan que volvieron al punto de partida. Pero no se desanimen. Cada pequeño paso en la dirección correcta cuenta. Cada vez que eligen comunicarse con amor, en lugar de atacar, están construyendo. Cada vez que eligen servir, en lugar de exigir, están construyendo. Cada vez que eligen perdonar, en lugar de guardar rencor, están construyendo. Y con el tiempo, esos pequeños actos se acumulan y se convierten en una transformación real y duradera. Hermanos, si este mensaje ha tocado su corazón de alguna manera, les pido que no se lo guarden. Compartan este video con alguna pareja que sepan que está pasando por dificultades. A veces, una palabra en el momento justo puede ser la diferencia entre un matrimonio que se salva y uno que se pierde. Y sí, ustedes mismos necesitan escuchar esto de nuevo. Suscríbanse al canal. Aquí vamos a seguir compartiendo mensajes que fortalezcan su fe, que los ayuden en su camino, que les recuerden que no están solos en esta lucha. Porque esos somos, hermanos, una familia de fe que se apoya mutuamente en el camino hacia la santidad. Recuerden, su matrimonio no es un accidente. No es simplemente el resultado de que 2 personas se gustaron y decidieron juntarse. Es un llamado de Dios. Es parte de su plan para su santificación y para la construcción del reino. Cuando honran su matrimonio, cuando luchan por él, cuando lo sostienen incluso en los momentos difíciles, están haciendo algo sagrado. Están siendo testimonio del amor fiel de Dios en un mundo que ha olvidado lo que significa la fidelidad. Y para terminar, quiero dejarles con una imagen que espero los acompañe. Imaginen que su matrimonio es como 2 peregrinos que caminan hacia una montaña sagrada. A veces el camino es fácil, el sol brilla, hay flores en el sendero y ustedes caminan de la mano cantando. Pero otras veces el camino es empinado, hay piedras que hacen tropezar, llueve, hace frío y apenas pueden dar un paso más. En esos momentos duros puede ser tentador soltar la mano del otro y buscar un camino más fácil. Pero si perseveran, si siguen caminando juntos, llegarán a la cima. Y la vista desde allí, hermanos, la vista desde allí vale cada paso difícil del camino. Porque verán toda la distancia que recorrieron juntos, todas las tormentas que sobrevivieron, todas las caídas de las que se levantaron, y se darán cuenta de que el camino difícil los hizo más fuertes, más unidos, más santos. No caminen solos, caminen tomados de la mano, con Cristo guiando sus pasos, con María cuidándolos, con toda la comunión de los santos animándolos desde el cielo. Y cuando lleguen al final de su camino terrenal,
Cuando uno de ustedes tenga que partir primero, que puedan decir con paz: amé bien, luché por mi matrimonio, honré mi promesa y ahora voy a esperar en la casa del Padre a mi amado, sabiendo que pronto estaremos juntos de nuevo, esta vez para siempre. Que Dios los bendiga abundantemente. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus hogares. Que el Espíritu Santo les dé la sabiduría y la fuerza para amar como están llamados a amar. Y que María Santísima los cubra con su manto maternal. Vayan en paz y amen con valentía. Los llevo en mi oración. Hasta pronto, hermanos.